Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar el concepto de vectores para los muchachos de matemáticas de LEAR Chile. Y fíjense que el concepto de vectores al final es algo bastante simple de entender, porque lisa y llanamente cuando uno habla de un vector está hablando de una flecha, ¿ya? En términos muy vulgares vamos a mencionar una flecha. Tiene un principio que le llamamos origen, desde donde nace esta flecha hasta el fin, ¿cierto? Hasta donde termina. Le vamos a llamar extremo. Vamos a denominar los vectores en general con cualquier letra minúscula, la que sea. Generalmente usan la letra V, la U, W, Z, X, ¿ya? Pero en realidad se puede ocupar cualquier letra minúscula y se le pone arriba una flecha indicando más o menos en qué dirección iría, ¿ya? Aquí yo en realidad debiese poner apuntando hacia arriba, ¿ya? Fíjense que esta acá va como en diagonal, ¿ya? Ahora, dentro de lo que nosotros tenemos que revisar de una flecha, de un vector, son tres cosas las importantes que tiene. Una magnitud. ¿A qué se refiere esto? Tiene un tamaño determinado, ¿ya? Puede ser más grande, puede ser más chica, ¿ya? Pero ese tamaño nosotros lo vamos a poder calcular, lo podemos medir. Tiene también un sentido, ¿ya? ¿En qué sentido va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Derecha, izquierda? ¿Ya? Y tiene también una dirección. La dirección en el fondo nos dice más o menos el tipo de inclinación que quizás podría tener, ¿ya? Pensemos por ejemplo en este caso, que está de forma diagonal, ¿ya? Esa sería como la dirección. Puede ser una dirección de tipo horizontal o de tipo vertical. Sentido tiene que ver con que además de ir de forma diagonal va hacia arriba, porque podríamos tener un vector dibujado con la misma dirección, pero con distintos sentidos, que vaya hacia abajo, ¿ya? Piensen en una calle, cuando andan los autos, la calle tiene una dirección, ¿ya? Pero va en dos sentidos distintos, unos van subiendo, los otros van bajando, ¿ya? A eso se refiere. Entonces nosotros vamos a dibujar estos vectores en el plano cartesiano, ¿ya? Donde están los puntos X, Y. Entonces, vamos a dibujar por lo tanto el plano cartesiano, ¿ya? Y cuando uno quiere buscar un vector que le designa, por ejemplo, cualquier letra dijimos minúscula, por costumbre, la V, vamos a llamar a este vector el vector 3,5, ¿ya? Y nosotros queremos ubicar este vector en el plano cartesiano. Entonces lo que se hace en el fondo es ubicar este punto en el plano. Entonces buscamos el punto 3,5. 3 en el eje de las X, 5 en el eje de los Y. Marcamos ese puntito que estaría más o menos por ahí, ¿ya? Y para dibujar el vector, o sea, para dibujar la flecha, lo que tenemos que hacer es unir el origen del plano cartesiano, o sea, el punto 0, 0, con el punto que acabamos de dibujar. De esa forma. Y ahí tenemos dibujado nuestro vector y le vamos a llamar vector B, ¿ya? Entonces, repito, marcamos el punto 3,5, unimos el origen con ese punto y tenemos entonces dibujado el vector V, ¿ya? Eso es todo. De esa manera se dibujan, ¿ya? Súper simple. Pongamos un segundo ejemplo. Vector A menos 2,1. Entonces son 2 hacia la izquierda en el X y 1 hacia arriba en el Y. Por ahí estaría el vector A. Unimos entonces el origen con ese punto y tenemos el vector A, que va en esa dirección, ¿ya? Otro ejemplo, el vector U, pongámosle menos 3, menos 5, ¿ya? Sería menos 3 y menos 5, por ahí más o menos. Sería algo parecido. Ahí estaría el punto y ahí estaría el vector. Fíjense que en este caso el vector U tiene las mismas coordenadas que el vector B, 3, 5, 3, 5, pero el U tiene coordenadas negativas. Entonces, este vector U, de alguna forma, viene siendo el opuesto al vector B. Los dos van por la misma calle, pero van en distintas direcciones, ¿ya? Entonces son del mismo tamaño, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero tienen distintos sentidos, ¿ok? Y podríamos dibujar un cuarto vector, llamémosle Z, vector Z que fuese el punto 1, menos 5. Si tenemos el punto 1, el 5 y estaría más o menos por ahí el vector.
¿ya? Dibujándolo siempre lo más derechito posible. Ahí está el vector z, ¿ya? Entonces básicamente es acordarse cómo ubicar un punto en el plano cartesiano y unir ese punto con el origen que es el 0, 0, y vamos, la cabecita de la flecha la ponemos en el punto que marcamos, ¿ya? Y ahí tenemos dibujado el vector. Listo. Eso es todo. Ahora, ¿cómo vamos, por ejemplo, tenemos la posibilidad de sumar y de restar vectores? También se les puede multiplicar por una cantidad de un vector, es decir, lo puedo agrandar. Entonces, para poder sumar vectores, lo que uno hace es simplemente sumar componentes entre sí. Ya no tiene ninguna dificultad extra esto. O sea, ustedes tienen que manejarse muy bien con el tema del plano cartesiano. Y sabiendo esa parte, saben entonces sumar, multiplicar, y dibujar vectores en realidad. Entonces, supongamos, tenemos el vector b que se llama 1,2 y el vector u que se va a llamar 3,4. Entonces nosotros queremos ubicar el nuevo vector que es equivalente a la suma. El vector u más b más u. Entonces vamos a dibujar el vector 1, 2, que va a estar más o menos por ahí. Vamos a dibujar el vector 3,4, que estaría por aquí aproximadamente. Y nosotros queremos la suma. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que uno hace? Matemáticamente lo que vamos a hacer es sumar componentes entre sí. O sea, sumo las x con las x, que nos daría 4, sumo las y con las y, que nos daría 6. Entonces la suma da este vector, el vector 4, 6. Ubiquémoslo como la 4, 5 y la 6. Entonces este vector nos va a quedar ahí, ¿ya? Es un nuevo vector y este corresponde a la suma entonces entre b más u. Ahora, fíjense que al final de cuentas es tomar el vector b, tomar el vector u, sumar las componentes x entre sí, sumar la y entre sí, y nos da un vector obviamente más grande. Sin embargo, geométricamente sería algo de este tipo. Supongamos, van a partir los dos vectores desde el mismo punto. Entonces aquí tenemos el vector b, por ejemplo, y acá tenemos el vector u. Perdón, tenemos el vector b por una parte, el vector u por otro lado. Entonces lo que uno hace es tomar uno de los dos y ponerlo en donde termina el otro. ¿Qué estoy diciendo? Voy a tomar el vector u, por ejemplo, y lo voy a dibujar aquí encima, en donde termina el b, y ahí lo voy a dibujar. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo junto, voy a unir el inicio del vector b con el término del vector u. Esa línea. Y esa línea que yo he dibujado en negro corresponde al vector equivalente a la suma de estos dos. ¿Ya? Si yo pongo el vector acá, b, después del u, como que ahí está más o menos. A ver, para que nos pueda servir el dibujo. Por ahí está el b, aquí está el u. Si yo lo sumo, entonces uno ahora el origen del u con el término de b. Supongamos que ahí lo uní, ¿ya? Y este sería la suma, que es el mismo vector que está acá arriba. Entonces, cuando uno suma vectores, geométricamente dibuja uno, donde termina uno, dibuja el otro, ¿ya? Y unimos entonces el origen del primero con el extremo del segundo. Y ese vector nuevo que queda sería el vector correspondiente a la suma. Algebraicamente, o en términos de número, sería sumar las componentes entre sí, ¿ya? X con X, Y con Y, y después lo marcamos simplemente. Ahora, también hay que respetar el asunto de los signos, porque también va a ocurrir eso. Por ejemplo, si tenemos un vector A, menos 3, menos 2, y tenemos el vector B, 7,1, y nosotros queremos hacer la suma entre estos dos vectores, entonces la suma es menos 3 más 7 en este caso, porque tenemos signos distintos, y eso nos va a quedar 4. Y acá la suma, menos 2 más 1, nos quedaría menos 1. ¿Ya? Así que tenemos un vector nuevo. Se respetan las reglas de los signos, sin ningún problema. ¿Ya? Esa sería entonces la suma de vectores. Pensemos ahora en la resta de vectores. Y la resta, vamos a verla primero geométricamente. La resta de vectores pasa lo siguiente. Tenemos un vector ahí, un vector A, tenemos un vector B. ¿Ya? Resulta que en la resta, el orden en que uno tiene establecida la resta sí importa.
Entonces nosotros vamos a calcular primero esta recta. A, el vector A menos B. Por lo tanto, vamos a dibujar el vector A aquí. Aquí nace, ahí termina. Y lo que hacemos ahora en la recta es dibujar los dos desde el mismo vértice. Entonces aquí voy a dibujar el vector B. Supongamos que este está más inclinado, entonces ahí está el vector B. Ya, ustedes me están siguiendo la idea que en el fondo este B es el mismo que ese, este A es el mismo que ese. Estoy un poco chueco porque no tengo cuadrito, entonces me cuesta un poco más. Y cuando uno quiere hacer una recta entre vectores, dibuja los dos primeros desde el mismo vértice. ¿Y cuál es el dibujo resultante? El que equivale a la recta. El resultante va a ser ir desde el vector A, desde el extremo del vector A, hasta el extremo del vector B. Entonces me voy a parar en el extremo del vector A y voy a dibujar hasta el extremo del vector B. Y ese vector nuevo, el que está aquí en azul, corresponde a esa suma, a esa recta, perdón. El vector A menos el vector B. Que sería distinto si tomamos el vector B menos el vector A. Al menos la primera parte sigue siendo la misma, los dos nacen desde el mismo vértice, pero fíjense que se va a obtener, sin embargo, un vector del mismo tamaño, pero con un sentido completamente distinto, porque el vector B menos A sería ir, vamos a hacer el mismo dibujo de nuevo, tenemos el A, aquí tenemos el B, y la recta entre B menos A es pararse en B e ir hasta el A. Entonces, fíjense ustedes que al final de cuentas esos dos vectores tienen el mismo tamaño, pero tienen sentidos distintos. Uno va subiendo y el otro va bajando. ¿Ya? Entonces, en el caso de la recta es importante el orden en que establecen. Vuelvo a repetir. Si es recta de vectores, los dos nacen desde el mismo vértice y voy desde el extremo del primero hasta el extremo del segundo. Y ahí me queda el vector resultante. Matemáticamente o algebraicamente, ¿cómo sería la recta de vectores? Bueno, tenemos las componentes. Supongamos, vector A es 1,7 y el vector B es 4,9. Si buscamos la recta en este sentido también se respeta el orden algebraicamente. A menos B, a la A le restamos B, o sea, al 1 le restamos 4 y 1 menos 4 nos da menos 3. Después al 7 le restamos 9, 7 menos 9 sería menos 2. Ahí tenemos un vector. Mientras que si calculamos la recta de modo que al B le restamos el A, sería 4 menos 1, 3, y el otro sería 9 menos 7, sería 2. Y fíjense que podemos comprobar, son dos vectores del mismo tamaño, tienen las mismas coordenadas pero con distintos signos, entonces son del mismo tamaño, pero van en direcciones contrarias, sería como algo así. ¿Ya? Tenemos un vector, el vector A por ejemplo, o sea, perdón, el vector A menos B y el vector B menos A. Los dos son del mismo tamaño, pero van en direcciones contrarias. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Qué más nos falta ver de los vectores? Tenemos que ver, por ejemplo, cuando un vector uno lo quiere multiplicar por una cantidad, esa cantidad se le suele llamar escalar. Entonces tenemos un número, le ponemos alfa, que es un número real, puede ser cualquier tipo de número. Y si yo tengo un vector que tiene coordenadas x, y, y ese vector lo multiplico por ese número, entonces lo que pasa es que en el fondo este número multiplica a ambas cantidades, que haría alfa por x, alfa por y. Ejemplo, si el alfa vale 4 y el vector a tiene coordenadas 1,2, la multiplicación nos va a quedar esto así, 4 por 1,2, y ese 4 multiplica a las dos coordenadas, 4 por 1 y 4 por 2. Fíjense que en el fondo lo que uno está haciendo es tener un vector A que tiene un tamaño específico, supongamos que ahí tengo el vector A, y como yo lo multipliqué por 4, en el fondo lo estoy cuadruplicando, lo amplifiqué por 4. Entonces esto sería el equivalente al vector 4 veces el A. ¿Ya? Replicarlo 4 veces. Hago uno donde termina, empiezo el otro, termina, empieza el otro, termina, empieza el otro. Y tengo ahí entonces la multiplicación de un escalar. Eso se llama un escalar, que es un número cualquiera, si lo multiplicamos por un vector. Finalmente, vamos a intentar medir el tamaño de un vector. Entonces, si uno tiene un vector cualquiera en el plano cartesiano, ya
Sabemos que ese vector tiene coordenadas x, x0, pongámosle, y0. Ese punto se llama x0, y0. Para calcular el tamaño, que se le suele llamar módulo del vector, supongamos que este es nuestro vector b. Nuestro vector b tiene estas componentes, x0, y0. Para medir el tamaño del vector, le vamos a poner estas barritas de valor absoluto, y la medida del vector va a ser equivalente a esta raíz. Algo muy parecido, yo les diría que es igual al teorema de Pitágoras. Ya, x cuadrado, x al cuadrado, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado y la raíz de ese número, si es que es posible. Por ejemplo, supongamos que nuestro vector b se llama 3,4 y queremos calcular el módulo de ese vector. Entonces, simplemente tomamos el 3 y lo elevamos al cuadrado, más tomamos el 4, lo elevamos al cuadrado. Calculamos los cuadrados, serían 9 y 16 respectivamente. Sumamos. Ya, y por último, calculamos la raíz, que en este caso se va a poder calcular. Que en este caso nos daría 5. ¿Qué significa eso? Que el vector, el tamaño del vector es de 5 unidades. Eso es todo. ¿Ya? Tenemos las componentes del vector, la elevamos al cuadrado, la sumamos y calculamos la raíz si es que es posible. Si no se puede, se deja escrito con raíz nomás. Por ejemplo, que la suma, que uno sea 9 y el otro 17, supongamos. La suma es 26, la raíz de 26 no existe, así que lo dejamos como raíz de 26. Y con eso calculamos el tamaño de un vector. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que hacer, nada más. Entonces, se les va a pedir que trabajen con suma, resta de vectores, que los dibujen y que calculen el módulo. ¿Ya? Eso sería todo lo que tienen que trabajar por el momento. Y bueno, después se van a dar cuenta que esto se aplica también a las transformaciones isométricas, en particular a la traslación. ¿Ya? Uno mueve una figura según cierto vector, ¿ya? Muchachos, que les vaya pero excelente y nos vemos en la siguiente unidad entonces. Hasta pronto.